Historia. Sustituto de válvula termoiónica de 3 electrodos o triodo. El transistor bipolar fue inventado en los laboratorios de Bell de Estados Unidos en diciembre de 1947 por John Bardeen, Walter Hauser y William Bradford, quienes fueron galardonados con el Premio Nobel de Física en 1956. Transistor BJT. Como su nombre lo indica, es un dispositivo de 3 terminales, 2 uniones y doble polaridad. Está formado por la unión de material tipo P y N, de manera de capas, dando así la clasificación del BJT NPN y PNP. A cada capa se le asocia un terminal y reciben los nombres de emisor, base y colector. Las capas de los extremos corresponden a los terminales emisor y colector. La capa central, de menor espesor, corresponde al terminal base. La capa asociada al terminal emisor posee el mayor nivel de impurezas, lo que indica alta conductividad debido a los portadores mayoritarios. La capa asociada al terminal colector está menos dopada que la capa emisor, por lo cual es un poco menos conductiva que esta última. La capa asociada al terminal base posee un ligero nivel de impureza, lo que indica que esta capa tiene una alta resistencia a los portadores mayoritarios, es decir, es una capa de baja conductividad. Estructura química. Dos de los elementos semiconductores más usados en la fabricación de transistores son el germanio y el silicio. Para que trabaje como transistor es necesario controlar las propiedades eléctricas del material semiconductor. El control se obtiene adicionando diminutas cantidades de impureza. La impureza puede ser cualquiera de los varios elementos como el antimonio, arsénico, aluminio o bien galio. La proporción de impurezas en relación al germanio se puede basar en una parte por cada 10 millones. Resultarán dos tipos de semiconductores, tipo N y tipo P. Esto depende del género de impureza utilizado. Funciones. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Funcionamiento. De manera simplificada, la corriente que circula por el colector es función amplificada de la que se inyecta en el emisor, pero el transistor solo gradúa la corriente que circula a través de sí mismo. Desde una fuente de corriente continua se alimenta la base para que circule la carga por el colector, según el tipo de circuito que se utiliza. El factor de amplificación logrado entre corriente de base y corriente de colector se denomina beta del transistor. Otros parámetros a tener en cuenta y que son particulares de cada tipo de transistor son tensiones de ruptura de colector-emisor, de base-emisor, de colector-base, potencia máxima, disipación de calor, frecuencia de trabajo y varias tablas donde se grafican los distintos parámetros tales como corriente de base, tensión colector-emisor, tensión base-emisor, corriente de emisor, etc. Los tres tipos de esquemas básicos para la utilización analógica de los transistores son emisor común, colector común y base común. ¿Cómo conectar un transistor? Al emisor deberá aplicársele una polaridad del mismo signo que el cristal que los constituye. Si el cristal es del tipo P, se le deberá aplicar polaridad positiva, y si es del tipo N, se le deberá aplicar polaridad negativa. A la base se le aplicará igualmente una polaridad del mismo signo que el cristal que lo constituye. Si es un cristal N, se le aplicará polaridad negativa, y si es un cristal P, deberá ser positiva. Al colector se le aplicará una polaridad opuesta al cristal que lo constituye. Si es un cristal P, se le deberá aplicar una polaridad negativa, y si es un cristal N, deberá aplicársele la polaridad positiva. Estas condiciones hay que tenerlas muy en cuenta cada vez que tenga que conectar un transistor en un circuito. Operación del BJT. La operación del transistor se logra con la polarización de cada unión PN o NP del dispositivo. Dependiendo del tipo de polarización de cada unión, se tendrá el transistor operando en una zona de trabajo específica de acuerdo a la imagen. El símbolo para el BJT NPN y el BJT PNP es similar, diferenciándose entre sí por el sentido de la corriente en cada dispositivo. Curvas características del BJT. El comportamiento del BJT se representa gráficamente a través de dos curvas, curva de entrada y curva de salida. Estas curvas características del BJT son propias de cada configuración.
La curva de entrada relaciona la corriente de entrada con el voltaje de entrada para mostrar gráficamente el voltaje de salida. Las curvas de salida relacionan la corriente de salida con el voltaje de salida para los diferentes valores de corriente de entrada constante. Cada curva de salida corresponde a una curva de corriente de entrada constante. Configuración base común. La terminología de la base común se deriva del hecho de que la base es común, tanto a la entrada como a la salida de la configuración. A su vez, por lo regular, la base es la terminal más cercana al potencial de tierra. Existe una relación de proporcionalidad entre la corriente de salida y la corriente de entrada, en la configuración base común. La corriente de entrada es equivalente a la corriente de salida. La relación de proporcionalidad entre estas dos corrientes viene dada por el factor de amplificación de corriente de base común, alfa. El valor de alfa se evalúa en corriente continua, es decir, para voltaje de salida constante. Alfa es igual a corriente de salida entre corriente de entrada. Configuración emisor común. Se denomina así debido a que el emisor es común o hace referencia a las terminales tanto de entrada como de salida. En este caso, es común tanto a la terminal de base como a la de colector. La relación de proporcionalidad entre la corriente de salida y la corriente de entrada en la configuración emisor común viene expresada por el factor de amplificación de corriente de emisor común, beta. El valor de beta se mide en corriente continua para un punto de operación estático del transistor. Beta es igual a corriente de salida entre corriente de entrada. Configuración colector común. La amplificación de corriente es similar a la que realiza la configuración emisor común, con la diferencia de que en la configuración colector común la salida está en fase con la entrada. La ganancia de voltaje es ligeramente menor que la unidad. Se caracteriza por tener una elevada impedancia de entrada y una baja impedancia de salida, lo que permite el uso de esta configuración como convertidor de impedancias y como aislador. Obsérvese que el colector se encuentra conectado a tierra, aunque el transistor esté conectado de manera similar a la configuración del emisor común. Tipos de transistores. Transistor de contacto. Consta de una base de germanio sobre el cual se apoyan dos puntas metálicas que constituyen el emisor y el colector. Transistor de unión unipolar, también llamado de efecto de campo de unión. Lo forma una barra de material semiconductor de silicio tipo N o P. En los materiales de la barra se establece un contacto óptico. Tenemos así un transistor de efecto de campo tipo N de la forma más básica. Si se difunden en dos regiones P en una barra de material N y se conectan externamente entre sí, se producirá una puerta. Transistor de unión bipolar. Actualmente se los encuentra prácticamente en todos los enseres domésticos de uso diario: radios, televisores, grabadoras, reproductores de audio y video, hornos de microondas, lavadoras, automóviles, equipos de refrigeración, alarmas, relojes de cuarzo, computadoras, calculadoras, impresoras, lámparas fluorescentes, equipos de rayos X, tomógrafos, ecógrafos, reproductores de MP3, celulares, entre otros.